Hola a todos y a todas. La comunidad de Autodesk os da la bienvenida a esta primera sesión del ciclo de implementación BIM que nos presenta Lucrecia Real, expert elite de la comunidad de Autodesk, con este primer episodio titulado ¿Por qué y para qué quiero implementar BIM en un proyecto? Tendremos más episodios en esta serie que ahora Lucrecia nos presentará, y os recordamos que durante la sesión podéis plantear vuestras dudas en el chat, en el apartado de preguntas, y también os dejaremos el link del foro, que os pediremos que entréis en el link del foro y nos dejéis vuestra opinión, vuestras dudas, vuestras preguntas, y que nos dejéis sugerencias sobre el ciclo que presentamos y que iniciamos hoy desde la comunidad de Autodesk. Y así, más dilación, cedo la palabra a Lucrecia para que pueda empezar la sesión. Lucrecia, muchas gracias. No, al contrario, bueno, gracias a todos por estar. Primero me presento, bueno, soy Lucrecia Real, arquitecta, egresada de la Universidad de Buenos Aires, Autodesk Expert Elite, o sea, pertenezco al programa de Autodesk. Líder BIM en Creative, PMO, es una empresa que hace gerenciamiento, construcción y diseño. Además, bueno, docente del Master BIM Management de Sigurat, de España, docente en la maestría de gerencia de proyectos de la Universidad Internacional de SEC, de Ecuador, docentes de BCivil de Bolivia. Bueno, doy un par de docencias más en otros institutos y universidades. Vamos a comentarles, vamos a tener 5 ciclos en relación a todo lo que es la implementación BIM, y después 2 charlas más de herramientas específicas de Revit. Hoy vamos a ver por qué y para qué quiero implementar BIM en un proyecto. Y a partir de ahí vamos a generar diferentes charlas con respecto a lo que es la implementación. La segunda charla va a ser de qué manera organizo a mi equipo para lograr los objetivos BIM. Ahí vamos a hablar de roles. La tercera charla, cuáles son los estándares que nos ayudarán a implementar BIM. Obviamente ahí vamos a hablar de la ISO 19650, de otras ISO que no se conocen demasiado y forman parte de los estándares de nomenclaturas. La cuarta sesión va a ser cómo organizo la información en la metodología BIM, lo que nosotros conocemos como el entorno común de datos, Common Data Environment. Entonces, ¿qué implica? ¿Qué quiere? ¿Qué se necesita? ¿Qué tiene que tener para que cumpla con esa función? Y la quinta sesión va a ser una mesa redonda donde vamos a estar varios comentando, ustedes nos hacen preguntas, también van a dar su opinión. Entonces, una mesa redonda que encierre todo esto que estuvimos viendo y que nos cuenten experiencias que hayan vivido y demás. Y por otro lado, después, cuando terminamos esta parte de implementación, vamos a tener 2 charlas específicas de algunas herramientas que se fueron incorporando. Antes eran como aplicaciones y después se fueron incorporando directamente dentro de Revit, ¿sí? Yo soy especialista en Revit, que es todo el tema de conexiones metálicas y cómo trabajar con prefabricados en Revit. Entonces, la agenda de hoy va a constar de 4 puntos. Primero, la necesidad de evolucionar. ¿Es frecuente esta tecnología? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué beneficios aporta esta metodología? ¿Y cuáles son los usos BIM? Entonces, cuando empezamos a hablar de por qué queremos trabajar o esta necesidad de empezar a implementar y evolucionar con esta metodología, tenemos distintas estadísticas que ustedes pueden buscar de la AIA, que es el Instituto de Arquitectos de América, que siempre está sacando estadísticas de formas de trabajo, de procesos y demás, hasta de software, cuáles son los que más se utilizan, quiénes son los que están más utilizando la metodología. Y, por ejemplo, dice que el 92% de los proyectos no tienen la suficiente información para el momento de la construcción. También comenta que el 95% de los proyectos no se terminan en tiempo. O sea que acá ya tenemos un problema de costos de tiempo.
37% de los materiales de la industria de la construcción termina siendo desperdiciados. Y en consecuencia de todo esto, el 90% de los proyectos terminan con un sobrecosto de más del 10%. Y además, muchas veces nos pasa, bueno, estas son imágenes exageradas, pero muchas veces nos pasa que nos encontramos con resoluciones que se notan que no hubo una coordinación, que no hubo un análisis, y pueden pasar, insisto, estas son cosas muy extremas, pero pueden pasar este tipo de cosas. ¿Y esto por qué pasa? Porque dentro de esta metodología tradicional que hay muchos que siguen utilizando, la comunicación y la colaboración entre las distintas disciplinas es muy baja. Hay muchos reprocesos que se están continuamente haciendo justamente porque hay una falta de comunicación en las distintas disciplinas. Toda la documentación que se saca es insuficiente, muchas veces hasta se chocan entre sí, o sea, si uno agarra los planos y pone uno arriba del otro, se da cuenta que hay una inconsistencia total, no hay una revisión de la calidad, es poco eficiente. Los tiempos, siempre tenemos muy poco tiempo en toda la parte del diseño y muchísimo tiempo en sacar esa documentación, cosa que debería ser al revés. Fuera de que hoy tenemos algunas herramientas que generan automatización tipo bloques dinámicos, elementos anotativos y demás, no hay una parametrización, no se trabaja con, salvo algunos que tienen alguna macro, algo, pero la automatización de tareas repetitivas. Y hay otra cosa que cada cual trabaja en su quintita, en su archivo, se lo pasa al otro y no hay una comunicación directa. Y hoy en día nuestros clientes necesitan las empresas mucho más competitivas, no tener esos reprocesos que estamos viendo y muchas veces cuando uno pasa de un equipo a otro equipo hay una caída muy grande en el análisis del proyecto porque recién se entera, le llegan las cosas, como que tiene que volver a empezar. Nuestros clientes necesitan ahorro de costo, no necesitan que los plazos se alarguen, al contrario, necesitamos tener el cumplimiento de los plazos que se dan. Tenemos que ver y nuestros clientes necesitan que todo ese tema de chequeos de interferencia se puedan hacer mucho antes y no en la obra nos damos cuenta de algún problema y bueno, lo resolvemos como se puede. Entonces, hoy nuestro cliente necesita mucho más. Entonces, tenemos una gran oportunidad de mejorar nuestros procesos. La industria de la construcción fue una de las industrias que siempre fue mucho más rezagada en relación a otras, pero hoy con esta metodología podemos encarar un proyecto mucho mejor, trabajando justamente con BIM. Entonces, sé que la mayoría conoce lo que es BIM, pero vamos a hablar un poquitito para aquellos que todavía tal vez no tienen demasiado claro en qué consiste, porque hay muchas veces conocimientos erróneos, se habla de BIM como si fuese una herramienta, se habla de BIM como si fuese un render. Entonces, primero vamos a aclarar un poquito de qué se trata esta tecnología y después vamos a ver por qué quiero implementar esta metodología dentro de un proyecto, que es la parte más importante. Entonces, bueno, BIM, como saben, viene de Building Information Modeling, pero acá lo más importante de esta metodología es la I de la información. Esa es lo que nosotros, es el plus que nosotros le damos a nuestros modelos, al proyecto, porque no vamos a hablar exclusivamente de geometría, que obviamente la tiene que haber y vamos a sacar la documentación de esa geometría, sino lo importante es cuál es la información que nosotros le incorporamos a esos elementos geométricos que están dentro de nuestro proyecto. Pero antes de hablar de esto de BIM, ¿esto es un invento de Joaquín mío? ¿Es un invento de Autodesk? ¿O esto ya se viene usando? Entonces, vamos a charlar un poquito de si es frecuente esta tecnología. Justamente si hablamos hoy de BIM,
podemos hablar de que ya se está utilizando en el mundo esta metodología. Hay una inserción muy grande en algunos países específicos y ya empezamos a tener datos, ¿sí?, de las mejoras en la utilización de esta metodología. Entonces, es hacia donde tenemos que ir. Es un cambio, ¿sí?, grande, porque hay que cambiar la forma de trabajar, hay que cambiar la estructuración. Algunas veces me dicen, pero es mucho más caro. Al principio puede ser más caro porque, bueno, tal vez nos vamos a tener que capacitar, tenemos que pagar las capacitaciones, porque tal vez necesitamos licencia, porque tal vez tenemos que ajustar toda la infraestructura tecnológica que tenemos para usar esta metodología, pero a la larga las ventajas que tenemos, ¿sí?, y cómo van a ir mejorando la calidad, la coordinación y el ahorro en obra, esa es la parte más importante que en un tiempo lo vamos a empezar a ver y a valorar. Y hoy en día esta metodología ya es mandatoria en muchos países, ¿sí? Inglaterra fue uno de los primeros países en que se trabajó, bueno, España está trabajando con esta metodología y ya se está pidiendo en algunos lugares sí o sí la obligatoriedad. Yo soy de Latinoamérica, soy de Argentina. En Argentina, en Chile, ya hay una obligación de trabajar en todo lo que es la parte pública con esta metodología y en el 2025 se está pidiendo que la parte privada también se haga. En Argentina, por ejemplo, tenemos algunas provincias, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de San Juan, la provincia de Mendoza, que ya está empezando a trabajar con esta metodología, o sea que obviamente dependerá de cada país qué es lo que está pasando, ¿sí? Bueno, acá yo puse un poco el tema de Latinoamérica, pero en Europa pasa lo mismo. La importancia de que tiene, no solamente de que tal vez hay un programa nacional de la utilización de esta metodología en, no sé, al 2025, al 2028, dependerá de cada país, sino la importancia también que tienen todos los BIM Forum que tienen cada país para sentirnos apoyados, para ver lo que se está haciendo, para analizar cuáles son los estándares, hacia dónde van, ¿sí? Y ahora vamos a ver cuáles son los beneficios que aporta esta metodología. Entonces, dentro de esta metodología, vamos a ver que la comunicación y que la colaboración entre los distintos equipos es totalmente transparente, se incrementa muchísimo porque vamos a tener que trabajar en este entorno común de datos que vamos a charlar en una de las próximas sesiones de qué se trata. La calidad en nuestros proyectos se va a incrementar muchísimo, la transparencia, no voy a tener necesidad de, bueno, me mandó el estructuralista esto, a ver, bueno, ahora lo voy a analizar porque lo voy a poder ver en forma simultánea, porque todos vamos a trabajar en un entorno, en una base de datos, donde toda la información la vamos a tener disponible. Vamos a poder ver todos los problemas que podemos llegar a tener en la obra mucho antes, porque como siempre decimos, y bueno, nos van a escuchar muchas veces hablar de que trabajar con esta metodología es construir antes de construir, porque vamos a construir y vamos a simular nuestro proyecto en forma digital y ahí nos vamos a dar cuenta que si yo tenía que pasar con un camión para llevar algo, resulta que el acopio de materiales lo tenía en esa posición, entonces lo voy a tener que correr. En cambio, si yo no hago esa simulación constructiva con todos los elementos temporales, como puede ser acopio y demás, no me voy a dar cuenta, ¿sí? Entonces, o algún chequeo de interferencia, tengo un pleno ya con las medidas y tenía los ductos y no me di cuenta que me faltaba aislación térmica, resulta que no me entra en ese pase que teníamos armado. Entonces, todos esos inconvenientes lo vamos a poder tener en cuenta cuando nosotros estamos trabajando con el modelo, los modelos, porque también muchas veces se escucha de hablar el modelo y en realidad
son varios modelos, una base de datos completa que tiene los modelos de las distintas disciplinas, y hasta una misma disciplina puede tener diferentes modelos porque, bueno, el proyecto es muy grande, porque lo subdividí por fase o por, no sé, por elemento de construcción. Y además, otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que no es, por más que yo soy especialista en Revit, no es exclusivamente Revit. Debo tener en cuenta cuáles son todas las especialidades en que estamos trabajando y cuál es la mejor herramienta necesaria para hacer las cosas. Si yo estoy trabajando en un proyecto donde tengo que hacer movimiento de suelo, donde tengo que hacer un camino, puedo llegar a hacer algunas cosas con Revit, pero la herramienta es Civil 3D. Si yo tengo que hacer un chequeo de interferencia, si todos mis modelos son en Revit, puedo hacer el chequeo en el mismo Revit, pero tengo un software mucho más potente que me permite diagramar muchísimas cosas, como es Navisworks. O si tengo que hacer una compuerta o algún equipo mecánico, tengo que trabajar con Inventor. Entonces, esa también es una de las cosas importantes cuando uno está implementando BIM, y sobre todo para los que son los BIM manager o coordinadores BIM, que entiendan que no hay exclusivamente una herramienta, que hay diferentes herramientas, y lo que tenemos que saber los BIM managers es cómo me comunico entre las diferentes herramientas, cuál es la interoperabilidad que tengo que tener. Y de paso les comento que vamos a tener pronto toda una serie también de charlas con respecto a este punto, a la interoperabilidad. ¿Qué pasa si mi asesor trabaja con Civil y yo trabajo con Revit? ¿Qué pasa si mi asesor trabaja con Inventor y yo tengo que llevar esto a Civil o tengo que llevar a Revit? Bueno, ¿cómo me comunico? ¿Sí? Esa es la importancia de esta metodología, que vamos a tener un proyecto mucho más claro, que vamos a poder entender y comunicarnos, que vamos a tener una continuidad en todos los datos que vamos a ir incorporando a lo largo de todo el proyecto, y una agilidad en responder en cambios, en ver opciones. Esto en un mismo archivo, por ejemplo, en Revit, yo puedo ir cambiando o definiendo distintas opciones de diseño y hasta chequear cómputos y demás. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que hoy tenemos dentro de la utilización de esta metodología? Esto también ustedes lo pueden buscar. Fíjense que está sacado de McGraw Hill, que es otra página donde está continuamente incorporando información. A propósito, puse una versión de esto muy vieja, como para que vean. Fíjense que en el 2014 ya se estaba hablando de estos porcentajes. Hoy son mucho más ricos las estadísticas que tenemos, y habla de que tenemos un mayor costo de previsibilidad del 72%, una mejor programación del 85%, una reducción de errores del 85%, una optimización del diseño del 92%, porque era lo que hablamos antes. Me dedico a diseñar, no me dedico a sacar la documentación. La documentación la voy a sacar, seguro, pero no voy a tener el 80% de mi tiempo en documentar y un 20% en diseñar. Voy a poder dedicarme a generar diseños mucho más creativos. ¿Sí? Yo siempre digo, si en la facultad hubiese trabajado con Revit, mis diseños hubiesen sido mucho mejores, ¿sí? Un mejor entendimiento. ¿Y qué implica trabajar con esta metodología? Bueno, obviamente tener nuevas herramientas, nuevos procesos, tener una gestión de toda la documentación, tener diferentes protocolos. Ya vamos a hablar cuando veamos estándares y demás de estos protocolos, que es el EIR y el BEP, que es qué es, como yo como cliente que pido BIM, qué es lo que le tengo que pedir, cómo lo tengo que pedir, y la persona que se presenta a una licitación, por ejemplo, gobierno, saca un hospital. Yo estaba trabajando en el Ministerio de Infraestructura de Mendoza, sacamos un hospital donde el ministerio decía: quiero trabajar con esta metodología porque quiero hacer esto, quiero hacer esto, quiero hacer esto. O sea, ¿cuáles son los usos? ¿Qué es lo que vamos a ver hoy? Y la gente que licita, ¿sí?, tiene que responder ese documento. Bueno, vamos a charlar sobre este tema, de
la forma de comunicación, de cómo vamos a trabajar con la información, tener medidas, qué está pasando, planificar, hacer correcciones, porque no siempre nos va bien de entrada, tenemos que ajustar procesos, tenemos que ajustar herramientas, tenemos que automatizar de otra forma. Y esto implica también tener distintos involucrados que van a trabajar dentro de esta metodología, como podemos contar con un BIM Manager, un BIM Coordinator y un BIM Modeler, que esto también lo vamos a charlar en otra de las reuniones, creo que es la próxima donde vamos a hablar de los roles, porque así como en su momento teníamos un CAD Manager, bueno, ahora necesitamos gente, ¿sí?, que tenga distintas funciones. Esto no quiere decir que tenga que tener cargos, ¿sí? Estas son funciones, funciones que van a tener de acuerdo a la fase del proyecto, de acuerdo al momento en el que estoy trabajando, de acuerdo a la capacidad que tengo, ¿sí? Es más, muchas veces una misma persona puede hacer esas tres, otras veces dependerá del momento, solamente no sé, un BIM Manager va a trabajar en esa función, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuáles son esas funciones que tiene que tener cada integrante del equipo. Pero hoy nos vamos a basar específicamente, eso fue un poco un resumen de la metodología y de los temas que vamos a ir viendo. Pero hoy nos queremos basar en los usos BIM, que es algo muy importante y es lo primero que nosotros nos tenemos que poner a ver antes de empezar a modelar algo. ¿Para qué quiero usar este modelo? ¿Qué quiero hacer? ¿Hasta dónde quiero llegar? ¿Para qué se va a usar? ¿Quiénes lo van a usar? Porque va a depender muchísimo de las respuestas de esta pregunta, cómo tengo que modelar, con qué tengo que modelar, qué tengo que hacer, ¿sí? Entonces, es fundamental, antes de empezar a modelar, preguntarnos todo esto. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuándo hay que entregar? ¿Quién es el que va a recibir este modelo? ¿Qué va a hacer esta persona con este modelo? O piensen muchas veces que el cliente puede ser nuestro jefe, ¿sí? O nosotros mismos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, ¿para qué quiero usar o implementar BIM en mi proyecto? Y acá una de las primeras cosas que tenemos que ver es que tenemos distintas etapas, ¿sí? Tenemos la etapa de planificación, la etapa de diseño, la etapa de construcción y la etapa de operación. En cada una de estas etapas nosotros podemos trabajar e implementar BIM. No quiere decir que si yo no arranco en planificación y termino en operación, no puedo usar la metodología. Muchas veces capaz que para hacer, siempre doy el mismo ejemplo, pero bueno, es válido. Una vez un banco me llamó que quería utilizar la metodología exclusivamente para hacer un análisis del estudio solar, para ver hasta dónde impactaba la entrada del sol en las sucursales por el tema de las cajas y demás. ¿Qué hacía? Georreferenciaba cada local, o sea, modelaba en realidad, modelaba la fachada y empezaba a hacer un análisis de distintos tipos de parasoles y obviamente con el impacto del sol. Entonces, no quería decir que no estaba haciendo o utilizando esta metodología para todo esto, estaba usándolo para hacer un análisis de energía solar, ¿sí? Entonces, este es un error también que muchas veces se hace, bueno, pero yo solamente hago la parte de diseño, entonces, ¿para qué voy a usar esta metodología? Bueno, porque tal vez el que sigue puede usar esa herramienta, ¿sí? O tal vez, bueno, nos contrataron hasta ahí, después no tenemos ningún seguimiento, pero puedo utilizar y mejorar el aspecto que me corresponde a mí con esta metodología. Entonces, como decíamos antes de empezar a modelar, lo primero que tenemos que hacer es para qué quiero usar el BIM, ¿sí? ¿Para qué quiero usar esta metodología? Que esto es un poco la respuesta que damos
de este documento que se llama Employer Requirement, que son los requisitos BIM, ¿sí? Va a pasar muchas veces que si ustedes entran o se presentan a una licitación donde están pidiendo la metodología BIM, no dice, bueno, en muchos casos aparece hoy porque todavía la gente no sabe y dice, bueno, quiero la metodología BIM o quiero usar modelos BIM y nada más. Pero si está bien generado, si se entiende de qué es la metodología, en los países que están más desarrollados y algunos lugares donde comprenden todos los procesos, les van a decir que en este documento, que son los requisitos o solicitud de información que da el cliente, les va a decir, bueno, queremos sacar el cómputo, queremos hacer la documentación, queremos simular la construcción. Entonces, lo primero que tenemos que ver es si tenemos ese documento, ¿sí? ¿Para qué quiero usarlo? Porque después vamos a tener que dar respuesta a este documento. Muchas veces, cuando uno está generando un proyecto propio en una empresa propia y no tenemos este requisito de BIM o esta solicitud de información, es un tema estratégico de la empresa. Yo quiero diferenciarme del resto de los estudios porque yo voy a trabajar con esta metodología. Entonces, estratégicamente, ¿sí? Vamos a implementarlo y voy a hacer el cómputo y voy a hacer la simulación y voy a hacer el chequeo de interferencia y voy a hacer el análisis energético. Entonces, ahí también está qué parte nos corresponde, si es algo estratégico de la empresa, del estudio, o si es una respuesta a un pedido. Y obviamente dependerá de cuáles son los objetivos, es de qué manera tengo que preparar mi modelo, de qué manera tengo que organizarme, ¿sí? Y tengo que tener en cuenta, porque pasa muchas veces, no correr el riesgo de modelar en exceso o modelar menos. Entonces, si nosotros tenemos este documento y después vamos a hablar muchísimo del plan de ejecución BIM, donde decimos, estos son los usos, para esto quiero usar la implementación de BIM en este proyecto, qué cosas van a tener que modelarse, qué cosas no, cuál es el grado del modelo, ¿sí? Otro ejemplo que doy muchas veces, una vez me llamaron para modelar un vertedero, un proyecto, y nunca pregunté para qué era, y nos pusimos con el equipo a modelarlo con un montón de cosas juntas, detalles, y no preguntamos para qué era, no me dijeron para qué era, ¿sí? Y resulta que después, cuando vamos a entregarlo, me dice, no, bueno, hacerlo en escala 1 en 5000, porque en realidad lo que quiero es solamente mostrar en dónde está. O sea, perdimos muchísimo tiempo, muchísima plata, tuvimos que rehacer un montón de cosas porque en escala 1 en 5000 no se veía nada de todas esas juntas que habíamos generado. Entonces, fíjense la importancia de saber para qué quiero implementar BIM en ese proyecto o generar un modelo de ese proyecto. Entonces, siempre tenemos como procedimientos para hacer esto. Lo primero que tenemos que ver es cuál es el objetivo. Definir la adopción de BIM en el proyecto. ¿Cuál es mi objetivo? De acuerdo al objetivo, es cuál es la acción que tengo que cumplir, que sería el uso, ¿sí? Identificar diferentes usos. Vamos a ver que hay distintos usos que ya están definidos, pero siempre aparecen más. De acuerdo a esos objetivos y a esos usos que vamos a generar con los modelos, voy a tener que armar procesos, ¿sí? Esos procesos que, bueno, acá tengo un ejemplo de un proceso, ¿sí? Donde cada una de estas tareas, ¿sí? Cada uno de estos cuadraditos me está diciendo los pasos que tengo que seguir, quién es el responsable, ¿sí? De esos pasos. Entonces, en primera etapa dijimos, tenemos los objetivos. A partir de esos objetivos vamos a sacar los usos. Estos usos, fíjense que tenemos una tabla donde vamos a ir diciendo qué cosas sí, qué cosas no. Generamos los procesos. Vamos a definir cómo va a ser ese intercambio de información, quién va a ser el responsable de esa información, qué nivel de desarrollo van a tener que tener los elementos en cada etapa y quién va a ser el responsable, ¿sí? Y por último,
tengo que identificar la infraestructura. O sea, obviamente, si yo quiero hacer todo esto, voy a necesitar no sé, una nube donde guardar las cosas o un servidor, voy a necesitar estos software, voy a necesitar este equipo. Entonces, siempre lo primero que tenemos que hacer es armar como estos pasos, ¿sí? Para poder seguir adelante. Y cuando nosotros estamos trabajando con todo lo que es los usos, van a ver que si entran en internet y pongan usos BIM, aparece muchas veces este cuadro. Este cuadro es un cuadro que generó la Universidad de Pensilvania, donde muestra en las distintas etapas, ¿sí?, cuáles son los usos que uno puede tener, ¿sí? Fíjense que arranca, en una época van a ver algunos cuadros que arrancan con la planificación, y ahora, en las últimas versiones, arrancan al revés, arrancan de la operación. Ven que tengo operación, construcción, diseño y planificación. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos que pensar de qué manera vamos a modelar y qué datos le voy a poner esos elementos, porque esos datos son los que se van a usar para la operación. Entonces, si yo ya sé de entrada que vamos a tener un mantenimiento de estos elementos, de los equipos mecánicos y demás, seguramente al modelo le voy a tener que incorporar la información de el fabricante, la serie, el modelo, que esos datos lo vamos a tener una vez que está construido y generemos el modelo ASBIL. Pero es posible que nosotros ya tengamos que tener preparada esos parámetros para que después se vayan completando y que después sirva para la operación y mantenimiento, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso la importancia de saber para qué quiero usar el modelo, ¿sí? Y acá, bueno, rápidamente les nombro algunos usos, y vamos a desarrollar algunos usos específicos, algunos usos en relación a la etapa de operación y mantenimiento. Por ejemplo, supervisar el rendimiento del sistema, supervisar la utilización del espacio, monitorear los activos, supervisar todo el mantenimiento. Obviamente voy a tener que tener el modelo conforme a obra. Cada vez que uno hace algún cambio, no sé, cambié el termotanque, bueno, tengo que actualizar el modelo para que tenga el termotanque con las especificaciones de ese termotanque que cambié. Analizar el desempeño de la sustentabilidad y siempre hacer una estimación de costos. Si yo tengo que en algún momento actualizar, o perdón, renovar todos los matafuegos, bueno, yo ya sé la cantidad de matafuegos, cuánto cubre, cómo puedo hacer para que renovar en sectores y no quedarme sin matafuegos, ¿sí? Entonces, y además, ¿cuál es el costo que voy a tener? Entonces, estos son usos en la etapa de operación y mantenimiento cuando ya el activo está funcionando. Si venimos a la etapa de construcción, van a ver que hay algunos usos que se comparten en las diferentes etapas. Primero, tener el modelo conforme a obra, o sea, yo puedo haber hecho el diseño un año y medio atrás, un año atrás, o dos o más, y de repente en ese momento tenía un equipo electromecánico que tenía tales medidas, pero cuando lo compré, resulta que se modernizó, tiene otros tamaños, tiene otras especificaciones, entonces, bueno, tengo que tener el modelo conforme a obra. En la etapa de construcción puedo utilizar esta metodología para todo lo que es planificación de obra, para ver el diseño del sistema constructivo, por el tema de la fabricación digital, hacer el control de obra, tengo que controlar la certificación. Bueno, hice, por ejemplo, bueno, yo me dediqué mucho a infraestructura, una presa donde yo va subiendo con la cantidad de material y demás, distintos tipos de materiales, dependiendo de la presa. Entonces, me certifican y me están diciendo, bueno, mira, tenés de tal material tantos metros cúbicos, tal material tantos metros cúbicos. Entonces yo tengo el diseño hecho en civil, ¿sí? Entonces voy a comparar, ¿sí? Le hago un levantamiento de puntos. En el momento de la certificación comparo el levantamiento de punto actualizado con, por ejemplo, la certificación y el levantamiento de punto del mes anterior. Entonces ahí chequeo los materiales con los metros cúbicos. Entonces
puedo trabajar, ¿sí? Justamente con el chequeo de control de obra. En el caso del hormigón lo mismo, ¿sí? O de arquitectura, ¿cuántos metros cuadrados de muro hiciste? ¿Cuántos metros cúbicos de hormigón hiciste? Como tengo los elementos, tengo los cómputos, yo puedo ir chequeando ese control de obra. El modelado 4D, que ahora vamos a hablar, el modelo de diseño coordinado, o sea, que todas las especialidades estén involucradas, análisis lumínico, análisis estructural, análisis energético, estimación de costos. Yo estoy en la construcción y sé que la semana que viene tengo que hacer tantos metros cuadrados de tal cosa, tantos metros lineales de tal cosa. Bueno, tengo que tener ese material en obra, ya lo tengo comprado, entonces sé cuál es la plata que tengo que mover también para pagar a la gente, porque yo sé la cantidad de equipos que voy a tener, analizar los requisitos del programa, si se siguen cumpliendo, analizar el desempeño de sustentabilidad. En la etapa de diseño, tenemos la documentación para la construcción, la planificación de obra, el diseño del sistema constructivo, fabricación digital, control de obra, modelo 4D. Fíjense que muchos de estos estaban en la etapa anterior, modelos de diseño coordinado, análisis, estimación de costo, análisis de los requisitos del programa. ¿Qué me pide mi cliente? ¿Qué quiere mi cliente? Bueno, tiene que hacer una vivienda que tenga 3 dormitorios, 2 baños. Bueno, están los requisitos, ¿sí? Analizar el desempeño de sustentabilidad y captura de las condiciones existentes. Cuando vemos los usos en la etapa de planificación, bueno, documentación, la planificación de la obra, tener un estimativo de cuánto se va a tardar, qué se va a hacer, cómo se va a hacer. Eso me ayuda también un modelo 4D con los costos, bueno, cuánto voy a necesitar en cada etapa del proyecto, analizar los requisitos del programa, como veíamos antes, y captura de las condiciones existentes es fundamental, porque yo tengo que saber dónde lo voy a hacer, dónde está el norte, cuáles son los niveles, tengo un desnivel, bueno, a ver, por dónde corre el agua, qué árboles tengo, ¿sí? Entonces necesito saber el lugar, la posición, y siempre si lo tenemos modelado es mucho mejor. Entonces, con respecto a esos usos, podemos hablar de que hay como unas dimensiones BIM que son los usos más básicos que después se desprenden muchísimos más, ¿sí? Bueno, primero obviamente en una etapa de proyecto hablamos de una idea, ¿sí? Siempre hay una idea. Segundo, el 2D, que es el plan, ese bosquejo que uno puede hacer a mano. Hoy en día hay mucha gente ya que lo hace directamente en 3D, ese bosquejo, ese modelo conceptual, ¿sí? Para llegar después a el 3D, que sería el modelo con la geometría e información. El 4D es el análisis que tenemos de la geometría con el tiempo, ¿sí? Acá se incorpora el tiempo. En el 5D se incorpora el costo. En el 6D se incorpora todo el tema de sustentabilidad. En el 7D se incorpora todo lo que es Facility Management, ¿sí? O sea, todo lo que es operación, mantenimiento. Y después van a escuchar que hay un 8D, 9D de seguridad, de riesgo. Bueno, es como que siguen avanzando las dimensiones de BIM, pero las más conocidas son justamente estas de la idea, ¿sí? Que sería la primer D, hasta la 7D. Entonces vamos a analizar un poquito estas dimensiones que son parte de los usos, y después tenemos otros usos que les quise incorporar porque no tenía tiempo de desarrollar los 23 usos que indica la Universidad de Pensilvania, que son ese listado que vimos recién, que lo pueden buscar. Si ustedes buscan, insisto, usos BIM, van a ver que aparece la Universidad de Pensilvania, que fue una de las primeras que desarrolló estos usos. Entonces, cuando hablamos del 3D, bueno, obviamente lo primero que nos interesa es la parte de la geometría, ¿sí? Incorporar toda la información, ¿sí? Dentro de los modelos, y generalmente podemos trabajar con distintos modelos de las distintas disciplinas. En la parte superior ven que tengo, por ejemplo, esperen que me perdí el mouse, ahí está. Tenemos la parte de arquitectura, la parte de estructura, la parte de instalaciones. Son diferentes modelos, ¿sí?
que se incorporan, se unen para después hacer todo un chequeo de interferencia. Bueno, esto le tengo que agradecer al estudio FLA, que es un estudio de arquitectura de acá, de Argentina, que siempre me colabora con sus proyectos de imágenes porque yo no tengo tantos proyectos de arquitectura, ¿sí? Entonces, fíjense, acá hay un aeropuerto donde ya se empiezan a ver todas las instalaciones y obviamente la geometría después se utiliza para render, para vender y demás. Estos son ejemplos míos, como verán son más feos. Bueno, estos son una central hidroeléctrica donde se utiliza también la geometría y empezamos a incorporarle también datos como, por ejemplo, las coladas y o tongadas, dependerá del país cómo se llame, donde me va indicando en cada etapa que tengo que hacer, donde yo ya puedo incorporar las fases. Obviamente, cuando uno trabaja con 3D, lo que quiere lograr es la documentación. Toda la documentación la saco en forma automática de estas herramientas, ¿sí? Dependerá del tipo de proyecto, es cuál es la herramienta que utilizo y la documentación sale de esta herramienta. Esto no es que yo exporto y después documento en un sistema tradicional, no, utilizo las herramientas verticales, utilizo Revit, utilizo Civil, utilizo Navis, Navis no, perdón, porque Navis no documenta. Para documentar Civil, Revit, puede ser Inventor, dependerá de qué estoy documentando, ¿sí? La herramienta que yo necesito para sacar toda la documentación de proyecto ejecutivo, ¿sí? Para la construcción, porque se cree muchas veces que con estos modelos no podemos hacer la documentación ejecutiva, y sí se puede hacer. Otra de las cosas otro uso que nosotros le vamos a dar a estos modelos es la posibilidad de el chequeo de interferencia, ¿sí? En este caso, por ejemplo, uso Navisworks, que Navisworks me permite utilizar o incorporar, mejor dicho, modelos de diferentes disciplinas, de diferentes software, ¿sí? No exclusivamente los de Autodesk, sino que es compatible con software de otras empresas. Y si no tengo, no sé, tengo un programa de cálculo de estructura que trabaja en 3D, pero no sé, Abacus, ¿sí? Y no exporta en IFC, que vamos a ver también de qué se trata el IFC cuando vemos el tema de los estándares, que justamente el IFC es un formato de archivo que me permite la interoperabilidad entre los distintos software de las distintas disciplinas. Entonces, si yo trabajo con un software que no es compatible, ¿sí? Que no me lo permite levantar Navisworks, que es raro porque tiene muchísimas extensiones que levanta Navis, tengo la posibilidad de trabajar con IFC, ¿sí? Entonces, es como el DXF de hace muchos años atrás cuando uno trabajaba con el DWG. El DXF exportaban todos los software, hasta Core le exportaban DXF, ¿sí? Bueno, acá ahora es el formato IFC, que obviamente hay que saber exportar e importar para poder trabajar con esta interoperabilidad, porque no siempre todos los equipos trabajamos con las mismas herramientas, ¿sí? Entonces es necesario tener este formato. Entonces, en Navisworks llevamos todos los modelos, ¿sí? A este software, generamos lo que se llama ese modelo federado o ese modelo colaborativo, donde nuestras reuniones tienen que empezar a ser de este tipo, donde nosotros proyectamos en una pared o proyectamos con un monitor el modelo de las distintas especialidades, donde nos encontramos con cada una de las especialistas, con el constructor, con el dueño, ¿sí? Y entre todos, bueno, si es algo muy técnico, al dueño no lo invitamos otro día, pero sí el constructor, sí el especialista de cada una de las disciplinas, para ver qué está pasando, para recorrer el modelo, para ver si hay un chequeo, tengo que hacer un chequeo de interferencia. Esto generalmente lo hace el coordinador BIM, es el que se encarga de tomar todos los modelos de las distintas disciplinas y obviamente antes nos tuvimos que poner de acuerdo para ver de qué manera vamos a llevar ese modelo, ¿sí? Y una vez que tengo todos los modelos en ese modelo federado, ese modelo que tiene todas las disciplinas,
hago un chequeo de interferencia y Navis me saca un reporte donde en ese reporte vamos a tener todas las interferencias que hay y a partir de ahí sacar el reporte y repartirla a todos los interesados, decir, mira, acá tengo una interferencia, bueno, corregila y la próxima me mandas el modelo, chequeamos a ver si está bien y así el proceso que tiene este camino de interferencia. Y acá, bueno, es justamente donde vemos cómo cada uno de los modelos, este es un proyecto hidroeléctrico, ¿sí? Donde tengo exclusivamente la parte de arquitectura, tengo las instalaciones, tengo la parte de estructura, tengo movimiento de suelo y armamos este modelo federado o este modelo colaborativo para hacer este chequeo de interferencia, donde, bueno, acá es otro proyecto, este es un edificio, ¿sí? Donde se incorporan las distintas disciplinas y se documentan las distintas disciplinas. Entonces, para esto usaríamos el modelo 3D, para estos usos. Entonces, nosotros tenemos que saber, bueno, vamos a utilizarlo para el chequeo de interferencia, vamos a utilizarlo para sacar la documentación de obra. Y también podemos utilizarlo para sacar el 4D, que sería una simulación de la construcción. Pero si nosotros sabemos que lo vamos a utilizar para hacer esto, sería genial de entrada empezar a ver de qué manera se va a construir ese proyecto para nosotros empezar a dividir nuestros elementos del modelo de acuerdo a cómo se va a ir construyendo y a los elementos. Si nosotros tenemos, esto se puede hacer con Project, con Primavera, con una planilla de cálculo, ¿sí? Donde ponemos las distintas tareas y las codificamos y esa codificación ya se la empezamos a incorporar a nuestros elementos. ¿Eso por qué? Porque después en Navisworks, cuando juntemos el programa de obra, insisto, que puede ser hecho en el mismo Navis, puede ser hecho en Project, puede ser hecho en Primavera o puede ser hecho en una planilla de cálculo, le incorporo la geometría, yo voy a asociar cada uno de estos ítems con una geometría, ¿sí? Del elemento. Entonces, automáticamente se me van a vincular y voy a poder hacer esta simulación mucho más rápida, porque si no después tengo que agarrar y decirle, mira, esta columna que tengo acá va a ser en tal tarea, este muro que tengo acá va a ser para tal tarea. Entonces, si yo ya sé que voy a hacer una simulación constructiva, a los elementos de mi geometría ya le incorporo un parámetro para un ID de una tarea y ese ID de una tarea después lo voy a sacar del programa de obra, pero ya me tengo que poner a charlar con la persona que va a hacer el programa de obra para ver cómo va a subdividir el modelo y además con el constructor en la etapa de la construcción. Fíjense que a ver, esperen que quiero ir ahora al anterior. Este justamente es ese proyecto y este proyecto estaba, ¿ven que tiene distintos colores? Bueno, esos colores impactaban también en la forma en que trabajaba o que se iba a construir. Y esto era el subsuelo. Acá ven que dice, bueno, esta era la torre norte, este es el sector 1, el sector 2, sector 3, sector 4, sector 5, sector 6, y cada una de las tareas, fíjense que empieza justamente con el sector. Entonces, todos los componentes que yo tenía en esta parte de mi modelo estaban asociados a ese sector, ¿sí? Entonces, ¿por qué la importancia de saber que iba a usar esto, ¿sí? De esta forma? Porque entonces ya sé, ¿sí? Qué datos le tengo que poner al modelo. ¿Y para qué quiero este 4D, esta línea de tiempo? Porque después puedo hacer una simulación muy básica, esto sería en una etapa de planificación, digo, bueno, hago toda esta parte, fíjense que se está poniendo en verde, después se pone en gris, todo ese sector en esta etapa, ahora se va a aparecer un sector mucho más grande, la segunda etapa es todo esto, la tercera etapa es
esa parte de ahí, ¿sí? Entonces voy haciendo una simulación, que esto lo hacemos con Navisworks, asociando la geometría a la línea de tiempo, ¿sí? De una forma rápida. O tenemos la posibilidad de trabajar con algo ya en una etapa mucho más desarrollada, donde ya tenemos más elementos, donde ya tenemos otros porcentajes, donde ya las tareas son más específicas y no hacemos todo un bloque gigante para ver y analizar cómo funciona, ¿sí?, mi proyecto. Me voy a apurar porque si no me voy a ir demasiado lejos. Acá tenemos otro caso, fíjense que esto también es muy en etapa conceptual, es decir, bueno, la simulación la tengo por sector. Bueno, primero hago todas las fundaciones, después hago todo este piso, después las columnas, pero entiende mi cliente la forma en que va a ir viendo crecer su proyecto y la información que se le va a ir colocando en cada una de las etapas, ¿sí? Obviamente, estas son tareas así muy genéricas, ven que aparece todo de golpe, nunca va a aparecer todo de golpe, pero es necesario tenerlo. Por otro lado, después teníamos el 5D que correspondía al tema de los costos. Bueno, justamente, otra de las cosas que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con aquellas personas que trabajan con la parte de cómputo y presupuesto. Porque si yo sé cuál es el código de un itemizado, ¿sí? Yo sé cuál es la numeración que tiene, ese dato también lo podemos poner dentro de nuestro modelo. Y cuando nosotros saquemos un cómputo y un presupuesto, ya le voy a dar el cómputo asociado a la tarea o al ítem, ¿sí?, que tenemos. Por ejemplo, fíjense esta carpintería. Esta carpintería acá tiene un dato, ¿sí?, que dice ARC 1232, ¿sí?, que está hablando de esta puerta doble, que esta puerta doble a su vez tiene una codificación, que esa codificación va a pertenecer a, bueno, cuál es el herraje, cuál es el tipo de panel, cuál es el vidrio, cuál es el marco, pero el costo, fíjense que acá tengo un código 1232, el costo lo tengo acá, ¿sí? O sea, bueno, obviamente no lo veo, pero en esa codificación me está indicando en la planilla de costos, ¿sí?, cuál es el valor que tiene ese elemento. Y yo ya se lo incorporé al modelo cuando lo estábamos empezando a modelar. Yo ya sabía que tenía que tener ese parámetro. Cuando nos pusimos de acuerdo con la gente de costo, ¿sí?, le incorporé esa codificación al modelo. Cuando le saque el cómputo, ¿sí?, fíjense que tengo otro ejemplo por acá. Epa, perdón, me fui de acá. Cuando saque el costo, ¿sí?, el cómputo me va a dar automáticamente estos valores, fíjense, arquitectura, ladrillo, el material con el código, ¿sí?, cuánto de revoque grueso, revoque fino, y esta codificación pertenece al itemizado que tiene la gente que se dedica al tema de cómputo. Entonces, cuando yo le paso los cómputos, ya lo va a tener. Obviamente que hay programas que esto lo hacen en forma automática, como puede ser Presto, como, a través de una herramienta que se llama COSIT, o puede ser Mamba, ¿sí?, o puede ser cualquier otro software que uno coloca el modelo y en forma automática ya levanta la información porque también detecta los elementos y demás. Bueno, para eso Carolina es la especialista, que es una experta del equipo, que trabaja con esta relación de, por ejemplo, Revit con este software, que también vamos a tener alguna charla con respecto a eso. Entonces, o lo hacemos en una forma un poco más artesanal o utilizamos software específicos que levantan nuestros modelos y en algunos casos, si no levanta el RBT, levanta el IFC, como puede ser Mamba, que es otro programa, ¿sí?, que no me levanta directo el RBT, pero me levanta el IFC que yo exporto desde Revit. Después del 5D viene el 6D. El 6D que me permite hacer este análisis, ¿sí?, de todo lo que es la sustentabilidad. Y acá puedo trabajar, por ejemplo, con los formatos de los paneles, con los materiales. Acá estoy trabajando
con todo el tema de la luz. Entonces, fíjense cómo colocando en el modelo, ¿sí?, el tipo de luz, acá tengo un 3 bolillos 2.4 por 2.4, acá tengo un 3 bolillos 360 por 360. Entonces, primero, cómo se ve visualmente, ¿sí? Y si yo trabajo con un programa que levanta estos modelos y hace un análisis lumínico, o un 3D Studio Max, que puedo hacer un análisis lumínico, puedo ir viendo, ¿sí?, qué pasa si yo tomo la decisión de utilizar este 3 bolillo o tomo la decisión de utilizar este 3 bolillo mucho más abierto. También puedo trabajar con estos software como para hacer un análisis, ¿sí? Bueno, quiero ver qué cantidad tengo. Esto era para una certificación de LEED, tenía que ver qué cantidad de inodoros teníamos y de acuerdo al tipo de inodoro, ¿sí?, algunos tenían mayor cantidad de descarga de agua, otros no. Entonces, bueno, cómo fue haciéndose la comparación dependerá, como sabíamos la cantidad, teníamos el cómputo, cómo es la comparación de la utilización de un sanitario a otro, ¿sí? Entonces, si yo ya sé ese uso, entonces empiezo a incorporarle datos a los sanitarios para después poder sacar un cómputo donde, además de decir la cantidad, me puede decir qué cantidad de descarga tiene ese inodoro, ese migitorio o la grifería. Y bueno, después todo el tema de las herramientas que tengo para trabajar con la sustentabilidad. Si yo ya sé que voy a utilizar el modelo cuando esté el activo ya construido para mantenimiento, ¿qué datos necesitan, ¿sí?, para ese mantenimiento colocar en el modelo que después a través de otro software, ¿sí?, como pueden ser cualquiera de los software que están viendo acá, UV, Revitso, Ecodomus, puedo yo hacer ese mantenimiento o a través de COBI, que también es una aplicación que se incorpora, ¿sí? Puedo incorporar, sí, también los datos de cada room, cada espacio, cada habitación y asociarla a cualquiera de los software que tenemos acá para hacer una operación y mantenimiento. Y acá tenemos estos usos básicos que serían las dimensiones BIM, pero hay muchos más. Y hay muchos que, por ejemplo, no estaban dentro de ese listado que vimos. Por ejemplo, la planificación de desastres. Hoy en día, si yo trabajo con un modelo y tengo un problema, un incendio, algo, yo puedo mostrar a los bomberos cuáles son las salidas de emergencia, dónde tengo los muros cortafuego, con colores, dónde tengo los hidrantes, dónde están los cierres automáticos, cuáles son las circulaciones, y ayuda muchísimo, ¿sí?, la información que le podemos dar del modelo que pueden decirme, bueno, pero antes lo hacíamos en plano, sí, pero es mucho más práctico si yo en el modelo le digo, bueno, a ver, encendeme todos los muros que son cortafuego, a ver, ¿dónde tengo los sprinklers? ¿Dónde están los hidrantes? ¿Qué sector, cuál es el circuito que está en este sector? ¿Qué pasa si cambio el circuito, lo pongo, lo apago? Bueno, todo ese tipo de cosas el modelo me lo da, ¿sí? Así como también poder hacer un control de calidad, ¿sí? Yo tengo el modelo donde tengo armaduras, bueno, este es un sector de un muro de contención que tiene un diente, bueno, este es el corte y este es el 3D, donde tengo todos los hierros colocados y obviamente si uno tiene el modelo que está todo codificado y demás, bueno, va a ser mucho más fácil tener ese control de calidad porque yo me puedo llevar una tablet, ¿sí?, o la compu con el modelo, e ir chequeando también esto en obra. Y por otro lado, controlar el tema de la fase. Fíjense, este es el mismo proyecto que les mostré anteriormente, entonces íbamos viendo cómo se iba construyendo, cómo eran las fases, puedo trabajar con los colores, ¿sí?, y ir dando datos de cómputo, ¿sí? Y este es otro uso que le puedo dar que no estaba dentro de todas estas listas. El tema de las condiciones existentes, ¿sí?
lo primero que tengo que hacer, bueno, es levantar las condiciones existentes que hoy en día, bueno, tengo distintas herramientas, como puede ser el sistema de topografía que veníamos utilizando antes, ¿sí? O trabajar con un escáner láser 3D o con drones para hacer fotogrametría. A través de Recap, que es otro programa, yo puedo analizar esta 9 puntos, después llevarla a un Civil 3D o llevarla a un Revit, dependerá de qué esté levantando, para poder trabajar, y muchas veces capaz que tengo que trabajar en un sector, entonces no me hace falta modelar todo, sino que trabajo en una parte con 9 puntos y en la otra modelo, ¿sí? Entonces, esta es otra de las funcionalidades, otro de los usos que nosotros tenemos que saber para qué lo quiero, qué herramientas tengo y ver de qué manera actuar. Planificación del sitio, lo que les contaba, esto de, tengo que pasar con un camión por acá y resulta que tengo todo esto acá y no puedo pasar, entonces puedo analizar, ¿sí?, qué está pasando, cómo van a trabajar las disciplinas, qué pasa si tengo un montón de gente en un sector que en relación a otro, el análisis en relación a, por ejemplo, un asoleamiento, y fíjense que estos Revit, yo puedo incorporar, ¿sí?, el modelo en un espacio, o sea, tengo que tenerlo georreferencial o la ubicación exacta, a partir de ahí le puedo analizar con fecha y hora qué va a pasar con la sombra, qué pasa, no sé, tengo la pileta acá, a ver, ¿qué pasa? ¿Me la tapa a qué hora, qué día? ¿Sí me conviene colocar la pileta de natación ahí o voy a tener siempre sombra? O un análisis del tema de parasol, ¿cómo pongo yo el parasol para que abarque más o menos? ¿Sí? Además, ¿en qué fachada la tengo? Entonces, esto es otro de los usos que uno le puede dar, que tenemos que saber que queremos hacer esto para preparar. Si yo no sé que iban a hacer un análisis solar, tal vez el proyecto lo puse en cualquier lugar. Pero si yo ya sé que voy a hacer ese análisis solar, entonces el proyecto lo ubico exactamente en la posición con el sol como corresponde, ¿sí? Entonces hago esa georreferenciación. Entonces, como conclusión, y ahí me pasé 2 minutos, me apuré, ¿sí? BIM es una de las tecnologías con mayor potencial para mejorar, perdón, la productividad de la industria de la construcción. Y es fundamental saber para qué quiero usar BIM, porque de esa manera voy a preparar el proyecto, ¿sí?, para que esto sirva y no tenga que hacer reprocesos y de entrada sepa hacia dónde queremos ir. Esta es la primera parte, ¿sí?, de estas sesiones que vamos a dar. Como les dije, vamos a hablar de roles, vamos a hablar del entorno común de datos, vamos a hablar de estándares, vamos a hablar de la ISO, del plan de ejecución BIM. Son respuestas que vamos a ir dando. Lo primero que tenemos que saber es ¿para qué? ¿Para qué quiero usar esta metodología? Ahora, bueno, los dejo si tienen preguntas como para hacer. No sé, Joaquín, si estás por ahí. Pues felicidades, Lucrecia, fantástica sesión. Nos han dejado un comentario en el foro también sobre la sesión, ¿no? Que hablan de que es una excelente exposición, breve, cosa concisa, con diapositivas que no abruman, ¿no? Que realmente muchas gracias por comentario, Howard. Y de momento, Lucrecia, no hemos tenido ninguna otra pregunta que yo vea aquí en el webinar. Os animamos nuevamente a que entréis en el link que os hemos dejado en el foro para que hagáis las preguntas que necesitéis, sugerencias, dudas. Lucrecia está en el foro con el resto de Expert Elites que os podrán ayudar con la sesión. Y Lucrecia, nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias por tu sesión de hoy. Bueno, al contrario, gracias a ustedes. Los espero en la próxima. Si no me equivoco, en 15 días vamos a estar con la Correcto. segunda parte. Y en el foro, todas las consultas al foro, ahí somos muchísimos que podemos responder. Así Por que supuesto. nos vemos la próxima. El 31 de marzo, exactamente. Bien, bueno, Muy bien, perfecto. muchísimas gracias. Gracias, Lucrecia, de verdad, muchas gracias. No, al contrario, gracias a todos. Nos vemos.